Buenas tardes, el día de hoy les presentaremos Ley de Torricelli y mezclas. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Aarón, Santiago Martínez y mi persona, Tomás Gómez. Bueno, para comenzar tenemos unos datos curiosos acerca de Evangelista Torricelli. Torricelli nació en Florencia, en Italia, un 15 de octubre de 1608. Estudió en la Universidad de Roma La Sapienza. Él fue el que inventó el barómetro, que es un dispositivo capaz de medir la presión del aire. Gracias a este invento se puede predecir qué puede pasar en cierto momento. Puta, espérate. Gracias a esto se puede trabajar en la predicción del tiempo para estar más cercanos de algún suceso que pueda ocurrir. Este instrumento se usa mucho para encontrar fenómenos meteorológicos. Entonces, se dice que si hay una zona con una baja presión, normalmente será un sinónimo de que va a haber lluvias, chubascos o viento fuerte. Mientras que si en la zona hay una alta presión de aire, será una señal de que podrían haber ciclones o borracas. El objetivo de la ley de Torricelli es plantear una ecuación diferencial que pueda modelar la variación de la altura respecto al tiempo de un líquido en cualquier recipiente, siempre y cuando este recipiente tenga un orificio por donde pueda salir el líquido. Entonces, el modelo físico considera que la velocidad del líquido que sale por el orificio está por velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Esto se obtiene gracias a un análisis de la conservación de la energía. Entonces ahora vamos a construir la ecuación diferencial. Si nosotros hacemos un zoom en el orificio y cogemos una moneda de el líquido que está saliendo, literalmente una moneda, entonces es una, una medida infinitesimal, entonces vamos a hacer el análisis para construir la ecuación diferencial. Si tenemos el delta del volumen de la moneda es igual a menos A, que es el área del orificio, por DH, que es el largo de la moneda. Entonces, si operamos con el delta de t a ambos lados, obtenemos dB sobre dt igual a menos A por dH sobre delta de t. Ve, espérate, Aaron. Hágale ya, yo Listo, saco sí. ahí está otra vez. Entonces, ahora vamos a construir la ecuación diferencial. Si nosotros hacemos un zoom en el orificio de salida del modelo de Torricelli y tomamos una moneda por donde sale, entonces tendríamos el volumen de la moneda. El cambio del volumen de la moneda es igual a menos A, que es el área del orificio, por la altura, que es una altura infinitesimal, entonces de H. Entonces, utilizando el delta de t a ambos lados, si tomamos en cuenta el tiempo, entonces hay un cambio en el tiempo, entonces a ambos lados, entonces queda delta de B sobre delta de t igual a menos A por dH sobre delta de t. Entonces, si delta de t tiende a cero, entonces también es un valor infinitesimal, por lo que podemos decir que entonces queda dB sobre dt igual a menos a por b, en donde b es la velocidad real del chorro. Entonces, la velocidad real es diferente a la velocidad teórica. Eh, Posteriormente les explicaré la diferencia. Cuando nosotros trabajamos ley de Torricelli y queremos lograr una exactitud más alta, usamos una constante de proporcionalidad según el elemento que estemos trabajando. Esta constante va circulando en los diferentes líquidos desde 0 a 1. Finalmente, entonces el modelo más adecuado para Torricelli sería dB sobre dt, que depende del tiempo, igual a menos A por la constante de proporcionalidad, eh, por la raíz de 2 por la gravedad, por Y, que también depende del tiempo. Bueno, entonces, eh, el análisis del real, de la velocidad real, es como si le hiciéramos un zoom cada gota de agua que está saliendo de
el recipiente por el orificio de escape. Entonces, si nosotros fuéramos a analizar esto gota por gota, hay unas gotas que están directamente encima del orificio y pueden escaparse sin disminuir su velocidad. Sin embargo, como el orificio no es tan grande, entonces las gotas que no están exactamente encima del orificio tienen que disminuir su velocidad para salir. Por lo tanto, y para esto nos ayuda C. Sin embargo, el libro lo toma como uno para facilitar los cálculos, entonces nosotros también lo haremos así. Sin embargo, nos pareció importante mencionarlo. Entonces, finalmente, la ecuación diferencial queda de bt sobre dt igual a menos a por raíz de 2 g por y. Cuando tenemos un recipiente con geometría variable, el área transversal siempre va a cambiar. En este caso, el área transversal inicial este caso teórico sería A de Y1, y sabemos que entonces la altura en ese momento es Y1. Si nosotros tomamos una moneda ahí, eh, esto nos da el dB, que nuevamente es importante rescatar que es infinitesimal, entonces se plantea como dB, que es un volumen muy pequeño, y se puede plantear como A de Y1 por Y1, por de Y1. Entonces, si nosotros lo pasamos a una integral, queda que el volumen es igual a la integral desde 0 hasta Y de A a Y1 por de Y1. Bueno, entonces, como tenemos que db de t sobre dt es igual a menos a por raíz de 2 por la gravedad por la altura, entonces esto lo podemos, después podemos calcular el volumen como la integral de 0 hasta cierta altura del área transversal en esa altura por de y1. Y al reemplazar aquí, aplicamos el primer teorema fundamental del cálculo, donde todo esto va a ser a de y, que va a ser por dy sobre dt igual a menos a raíz de 2 por la gravedad de y. Y esta es aquí donde concluimos y llegamos a la ley de Torricelli. Bueno, el caso que les vamos a presentar hoy, primeramente, pues vamos a explicar que es una figura donde el área transversal no es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos aquí, a medida que transcurre el tiempo, el área va cambiando. Es totalmente diferente, no es como un cilindro cuando se encuentra de manera vertical, que el área transversal del cilindro siempre es constante. Entonces procedemos a leer el ejercicio. Pues nos dicen pues a sacar los datos del ejercicio. Nos dicen que la longitud del cilindro es de 5 pies, que el radio es de 3 pies, que el área que tiene el orificio es de 1 pulgada. Como podemos ver, las unidades son pies, entonces vamos a trabajar todo sobre pies. Entonces, el área en pies es pi sobre 144 pies cuadrados. Vamos a trabajar con la gravedad también en pies. Y nos dicen que el valor inicial está lleno hasta la mitad del sileno, entonces y de 0 es 3. Nos preguntan que cuánto tiempo tomará el líquido en drenarse completamente. Entonces lo que vamos a hacer es hallar un área transversal que esté debajo de 3. Entonces vamos a iniciar a hacer el proceso. Para esto planteamos que ya sabemos que el área transversal es 3. Entonces vamos a bajar. Entonces nos queda de que el espacio que está aquí dice 3 menos y. Pues sabemos que el radio hacia cualquier punto de la circunferencia va a ser 3, y luego vamos a hallar de manera independiente el otro cateto por medio de Pitágoras. Eso nos va a dar que x es igual a raíz de y por 6 menos y. Entonces vamos con eso ya tenemos la dimensión de un pedazo del rectángulo. Entonces procedemos pues a hallar el ancho por profundidad del área transversal, y eso nos da 10 raíz de 5 de y
6 menos y. Con los datos anteriores, pues vamos a reemplazar en la ecuación diferencial, procedemos a, pues, a hacer los diferentes cálculos, entonces, bueno, nos da esto, entonces luego vamos a evaluar en el PBI, que el PBI como planteamos era el valor inicial cuando la altura es 0, es 3. Entonces, pues seguimos hallando la constante. Después, ya después de haber realizado eso, pues vamos a analizar cuando el tiempo de vacío es 0, que es lo que quiere decir esto. Entonces, pues eso nos dice que el tiempo que se demora en entrenar son 364 segundos, lo que equivale a 6 minutos. Entonces ahora vamos a hablar de mezclas. Entonces, ¿cuál es lo que trata de resolver un modelo de mezclas? Trata de determinar la cantidad de soluto que presenta en un instante de tiempo xt en un contenedor o un recipiente de cualquier geometría, el cual entra en un flujo de líquido con una rapidez RE, que se mide en galones por minuto, y una concentración de entrada CE, que se mide en libras por galones. Y asimismo, asumiendo que la mezcla es un depósito homogéneo en todo momento, el líquido de flujo hacia afuera del depósito va a tener una rapidez de salida RS y una concentración de salida DS. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que lo que queremos hallar es el cambio de la cantidad de soluto presente en un depósito cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo. Entonces, la ecuación que tenemos es lo que pretende resolver, es lo que ya mencioné, el cambio de la cantidad de soluto, y se resuelve la concentración de entrada por la rapidez de entrada por el delta de tiempo, menos la concentración de salida por la rapidez de salida por el delta de tiempo. Y haciendo un análisis dimensional, la concentración es libras por galones, la rapidez es galones por minutos y el tiempo está en minutos, entonces todo esto queda en libras. Galones se cancela con galones y minutos con minutos, igual al lado derecho de la ecuación. Entonces finalmente lo que estamos hallando es lo que tenemos ahí es la cantidad de soluto que entra, que es la cantidad de entrada por la rapidez de entrada por el tiempo, menos la cantidad de soluto que sale, que es la cantidad de la concentración de salida por la rapidez de salida por el delta del tiempo, que finalmente nos da el objetivo, que es el cambio de la cantidad de soluto. Bueno, entonces, al tener la fórmula de cambio de cantidad de soluto, comenzamos a despejar. Entonces, si el delta del tiempo es igual a 0 o tiende a 0, entonces nos queda que dx de t sobre dt es igual a la cantidad de soluto que entra por la rapidez que entra menos la cantidad de soluto de salida por la rapidez de salida. Entonces reemplazamos en la cantidad de salida por la cantidad de soluto en cierto tiempo sobre el volumen de la solución, que en este caso y esto nos da la concentración de salida. Entonces nos va a quedar la ecuación diferencial para las mezclas, que sería dx de t es igual a la cantidad de entrada por la rapidez de entrada menos cantidad de soluto sobre volumen de solución por la rapidez de salida. Entonces, como nota, tenemos ya una fórmula que nos sirve, que es una fórmula derivada del acto Richelli, que nos sirve para calcular esto, que sería el volumen en cierto tiempo es igual al volumen inicial más la rapidez de entrada por el tiempo menos la rapidez de salida por el tiempo, que sería, esto se mide en galones. Entonces, ya reemplazando todo, reemplazamos B en la ecuación diferencial para las mezclas, entonces nos queda que dx de t es igual a la cantidad que entra por la rapidez que entra menos la rapidez que sale con la que sale por la cantidad de soluto sobre el volumen inicial más la rapidez de entrada menos la de salida por el tiempo. Y aquí tenemos una ecuación lineal de primer orden
Entonces pasamos a sumar y nos queda de x de t más el p de t, que sería la rapidez de salida sobre volumen inicial más rapidez de entrada menos la de salida por el tiempo, por x, que es nuestra variable, igual a la cantidad de entrada por la rapidez de entrada, que sería nuestro QT. Bueno, profe, pues vamos a hacer uso del modelo. Pues como ves acá nos dan un problema donde un recipiente le vacía a otro. Entonces lo que ese recipiente le vacía es agua azucarada. En el recipiente inicial, pues en este hay un volumen inicial y esa concentración pues no tiene ninguna cantidad de azúcar, es solamente agua pura. Entonces, al darnos cuenta con esos valores iniciales, podemos deducir que este recipiente en algún momento se va a llenar completamente. ¿Por qué? Porque la velocidad de entrada es mayor a la velocidad de salida. Entonces va a llegar el momento en el que esté en tu totalidad. Bueno, profe, entonces aquí pues procedemos a reemplazar los valores. Nuestro PBI es cuando x de 0 es 80, entonces pues vamos a encontrar la constante. Después de encontrar la constante, vamos ya a encontrar en qué tiempo se llenan esos 800 galones. El tiempo es 162.5 segundos. Después de hallar el tiempo, vamos a hallar la concentración de azúcar que hay en el galón en este tiempo, que son 779.98 libras.